bienvenidos una vez más a nuestro discipulado, a esta reunión especial que el Señor nos ha permitido abrir en esta iglesia, en obediencia a la gran comisión en Mateo 28:19, que dice: id y haced discípulos en las naciones. Y esa es la comisión que nosotros tenemos como iglesia. No solamente es ir, es decir, evangelizar, sino también hacer discípulos. Y decíamos que un discípulo es el que sigue a otro. Entonces, un discípulo de Cristo es el que sigue a Cristo, el que sigue las pisadas del Señor. Una vez el Señor Jesús en Mateo 16:24 dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que tiene que hacer un discípulo de Cristo. Esta reunión es para discípulos, no para simples creyentes, simples simpatizantes, sino para personas que realmente quieren conocer a Dios, quieren estudiar su palabra, porque no hay cosa más maravillosa que conocer a Dios. En Juan 17:3 dijo el Señor Jesús: y en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre y al Hijo a quien Él envió. En eso consiste la vida eterna, amados hermanos. Y hoy, antes de continuar con el tema de hoy, quiero hacer un breve resumen de lo que dimos en la primera parte, porque pues tenemos algunas personas nuevas que no estuvieron en la primera reunión. Entonces es importante que ellas se pongan al día, y ustedes al mismo tiempo van a poder recordar, recapitular todo lo que hemos venido aprendiendo y hablando. Sigamos a la próxima. Este discipulado tiene esta tabla de contenido. Esto es lo que vamos a mirar en términos generales. Ahí en sus guías están descritos de manera más minuciosa, pero aquí en términos generales vamos nosotros a mirar dos unidades. La primera unidad, que trata acerca de las doctrinas cristianas. Vamos a mirar todas las doctrinas cristianas. Y la unidad 2, vamos a mirar teología sistemática. En la unidad 1, donde vamos a mirar doctrinas cristianas, vamos a mirar las doctrinas fundamentales del cristianismo, o de primer nivel. En el capítulo 2 vamos a mirar las doctrinas secundarias, o de segundo nivel. Y en el capítulo 3 vamos a mirar las doctrinas terciarias, o de primer nivel. Y en la segunda unidad vamos a hablar acerca de teología sistemática, que es el estudio sistemático, como su propio nombre lo dice, es decir, organizado de todas las doctrinas que encontramos en la Biblia, las cuales se agrupan en 7 grupos diferentes. Está la bibliología, en primer lugar. Vamos a estudiar bibliología, todo lo que tiene que ver con la Biblia. La teología propia, lo que tiene que ver con el estudio de la persona de Dios, sus atributos. Vamos a mirar también antropología, lo que es el hombre, cómo fue creado, la caída del hombre, etcétera, etcétera. Vamos a mirar también cristología, es el estudio de Cristo. Soteriología, que es la doctrina de la salvación. Vamos a mirar también eclesiología, que es todo lo relacionado con el estudio de la iglesia. Y vamos a mirar también
la escatología, que es una rama de la teología que tiene que ver con las profecías bíblicas de los últimos tiempos, que están relacionadas con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ahora vamos a mirar solamente en este curso estas dos unidades. Unidad 1, doctrinas cristianas. Unidad 2, teología sistemática. Hace 8 días, en nuestra primera clase, empezamos a mirar lo que son las doctrinas cristianas, que es la unidad número 1. Y decíamos que las doctrinas son simplemente enseñanzas. La palabra doctrina significa enseñanza. La Biblia está llena de enseñanzas, es decir, es un libro de doctrinas. Y miramos que dentro de todas las doctrinas que encontramos en la Biblia, entre todas las enseñanzas, hay unas doctrinas que son de mayor importancia, aunque todas las doctrinas son importantes, ¿cierto? Todas las doctrinas son importantes, hacen parte del consejo de Dios, de la palabra de Dios, pero hay unas que son más importantes, que son fundamentales y que tienen que ver con la salvación. Esas son las doctrinas fundamentales o de primer orden o primer nivel. Son esas doctrinas, repito, que tienen que ver con la salvación del hombre. Las doctrinas secundarias o de segundo nivel y las doctrinas terciarias o de tercer nivel ya son doctrinas de menor importancia, no tienen que ver con la salvación del hombre. Y a continuación miramos nosotros lo que llamamos el traje teológico, donde están en la cima de esta pirámide las doctrinas fundamentales, que son las más importantes, siguen las doctrinas secundarias y las doctrinas terciarias. Y dijimos algo muy importante, que fue lo que dijo Agustín de Hipona, un teólogo de más o menos del siglo V después de Cristo. Él dijo que en lo fundamental debe haber unidad, es decir, en las doctrinas fundamentales debe haber unidad. O sea, todos tenemos que creer como cristianos en lo mismo. En lo no fundamental, libertad, es decir, las doctrinas secundarias y terciarias no son fundamentales, no tienen que ver con la salvación. Ahí hay libertad, ahí hay muchas diferencias. Y aunque una iglesia tenga diferencias en las doctrinas secundarias y terciarias, si estamos de acuerdo en las doctrinas fundamentales, somos hermanos en Cristo. Mientras estemos de acuerdo en lo fundamental, aunque haya diferencias de las doctrinas secundarias y terciarias, que ya las vamos a ir mirando poco a poco. Entonces, las doctrinas fundamentales o de primer orden, decíamos que son aquellas que tienen que ver con la salvación y son indiscutibles. Todos los cristianos estamos de acuerdo en esto y creemos en estas doctrinas. Todos, pentecostales, carismáticos, reformados, todos los grupos cristianos que se llamen cristianos. No estoy hablando de religiones ni de sectas, que es otra cosa. Estoy hablando de grupos cristianos, de iglesias cristianas evangélicas, todas, sin importar la denominación, creemos en estas doctrinas fundamentales, que son la base de la fe cristiana. ¿Cuáles son estas doctrinas fundamentales? Son 10. La Trinidad de Dios, la deidad de Cristo, el sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo, la resurrección corporal de Cristo, la resurrección de los santos, la segunda venida de Cristo, sola escritura, la salvación por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Cristo salva y solo a Dios es la gloria. Esas son las 10 doctrinas fundamentales. Esto no lo inventé yo. Según todos los teólogos
cristianos, porque hay teólogos ateos, aunque no lo creamos, pero sí los hay, han sacado estas 10 doctrinas fundamentales. En esta creemos todos los cristianos, sean reformados, sean pentecostales, sean iglesias carismáticas, sea cual sea la denominación, todos creemos en lo mismo. Hoy quiero comenzar hablándoles con la Trinidad de Dios. Ahora sí vamos a entrar con el tema de hoy. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Entonces sigamos así. Bueno, el tema de hoy es la Trinidad de Dios. Es la primera doctrina fundamental que vamos a estudiar de las 10 que ya les enuncié. Es una doctrina que ha sido muy atacada aún dentro del mismo cristianismo. Yo conozco gente que se hace llamar cristiana que no creen en la Trinidad de Dios. Son los que se llaman los Jesús solo. La Trinidad de Dios, esta palabra no se encuentra en la Biblia. Por eso estas personas que creen en que no existe esta doctrina, ellos dicen, no, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Dónde la encontramos? Y en la verdad no está, como tampoco está la palabra Biblia en la Biblia, o escuela dominical, o cobertura. Son palabras que no encontramos en la Biblia, sin embargo, sí encontramos su concepto. La Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero sí sus conceptos, de principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como lo vamos a mirar en esta noche. Miramos nosotros la Trinidad, no la palabra propiamente dicha, pero sí el concepto. Miramos de una manera muy clara a Dios manifestándose de 3 formas diferentes. Esta doctrina, como les decía, es una doctrina fundamental dentro del cristianismo que dice y enseña que hay un solo Dios manifestado en 3 personas diferentes. Es uno solo, pero manifestado en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que haya 3 dioses, como algunos que niegan esta doctrina dicen. Los mismos judíos, cuando escuchan de la Trinidad de Dios, ellos se escandalizan, los que no creen en el Señor Jesús. Ellos se escandalizan de eso, como si Dios es uno solo. Y ellos tienen razón, es uno solo. Lo que pasa es que ellos no tienen una revelación más allá, que es que Dios, aunque es uno solo, se manifiesta en 3 personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Repito, no es que hayan 3 dioses, es un solo Dios, una esencia divina, una unidad conformada por 3 personas diferentes. Es una unidad formada por 3 personas diferentes. Cada uno de ellos tiene una voluntad, puede hablar, amar, sentir. Todo eso lo vamos a mirar y lo vamos a comprobar con la Biblia para que veamos que esta doctrina está ahí y que es innegable. Algo muy importante que podemos mirar nosotros en el ministerio de Jesús es que cuando Jesús hace 2000 años estaba acá en la tierra, Él nunca proclamó ser otro Dios, sino que Él y el Padre eran uno. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno solo. Jesús siempre dijo que era Dios en muchos pasajes, y eso lo vamos a estudiar nosotros en la doctrina de la deidad de Cristo. Vamos a demostrar con la Biblia, con pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que Jesús es Dios. Él siempre dijo: yo y el Padre somos uno solo. Él nunca dijo: yo soy otro Dios.
Es un solo Dios, una misma esencia, una unidad formada por tres personas diferentes. Repito, cada uno de ellos tiene una voluntad, pueden hablar, amar, sentir, etcétera, etcétera. Este concepto es un poco difícil de entender, hermanos, pero ahí lo vamos asimilando poco a poco, porque créanme que no es fácil entender esto, ni tampoco enseñarlo, porque Dios es un Dios tan grande, tan poderoso, que nuestra mente se queda escasa para comprender lo que es Dios. Nunca alcanzaremos nosotros a entender todo lo que es Dios. Aquí tenemos una idea, digamos, de la persona de Dios. Entonces, hemos dicho que Dios es uno solo. Y la Biblia lo dice, Dios es uno. Y vamos a mirar algunos pasajes que nos hablan que Dios es uno. ¿Algunos de ustedes no tienen esta guía? Esa es la de esta clase. Es la de esta clase, sí. Lo que pasa es que como si llegaron un poquito. ¿Quién más le hace falta? Ven, Marianita, un momentico. ¿Te pasas a tus papás, a ti? Y Alexandra. ¿Alexandra también? Sí. Cierto. Esto es lo de hoy. Sí, estaba pendiente. ¿Más nadie falta de la guía? Bueno, sigamos. Entonces, Dios es uno. La Biblia lo enseña. Deuteronomio 6:4, ¿qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De aquí se cogen los judíos y las personas que no creen en la doctrina de la Trinidad para decir, mira, es que la Biblia es muy clara, Jehová es uno. Y sí, Jehová es uno. Es un solo Dios. Como también lo muestra Isaías 43, versículo 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, ya, y entendáis, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, hay un solo Dios. Tanto Deuteronomio 6:4 como Isaías 43:10, estos dos pasajes, ¿qué están expresando? Que Dios solamente hay uno solo y que fuera de Dios no hay otro Dios. Ustedes saben, por la historia de la humanidad, que muchas civilizaciones en la antigüedad, a excepción de una, eran politeístas. Todas las civilizaciones en la antigüedad, a excepción de Israel. Israel era la única nación monoteísta que creía en un solo Dios. Los romanos creen en más de 8 millones de dioses. Los hindúes en más de 6 millones de dioses. Imagínense. Y así muchas civilizaciones. La egipcia tenía más de 5.000 dioses. Pero la única nación que creía en un solo Dios, al cual no representaban con ninguna imagen, es la nación de Israel, que fue el pueblo que Dios escogió, que Dios levantó, y por medio de este pueblo Dios trajo al Mesías, Dios trajo la Biblia, porque la Biblia es un libro judío, escrito por judíos. Ahí, a excepción, de Marcos, dicen que él fue el que escribió este evangelio, pero dictado por Pedro. Y así miramos nosotros que esta nación, a diferencia de todas las demás naciones,
creían y creen en un solo Dios. Dice Isaías 44, versículos 6 al 8. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Otra vez, el mismo Dios diciendo, fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el único Dios que existe. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces está muy claro que hay un solo Dios. La Biblia lo dice, lo afirma en muchos pasajes. Yo quise escoger algunos, pero hay muchos pasajes más que nos muestran que Dios es uno. Pero aunque Dios es uno, Dios se expresa o se manifiesta en tres personas diferentes, y es cuando miramos nosotros el concepto de Trinidad. Dios es uno, pero también la Biblia nos enseña que Dios es una Trinidad. Son dos verdades que parecen que fueran una contradicción, ¿cierto? La Biblia está llena de verdades que parece que se contradijeran, pero no es así. No es que se contradigan, sino que se complementan. ¿Me hago entender? Dios es uno, pero también Dios se expresa en tres personas diferentes. Dios es una Trinidad. Y así como miramos nosotros muy claramente que la Biblia nos habla de que Dios es uno, también la Biblia muestra muchos pasajes que nos dan a entender claramente que Dios es una pluralidad que la conforman tres personas diferentes. Vamos a analizar algunos pasajes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y vamos a mirar que ahí está la Trinidad. Aunque la palabra no está explícita, escrita en la Biblia, podemos ver su concepto, podemos ver que está ahí. Las tres personas de la Trinidad. Miremos en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Mire esa palabra, las que están subrayadas: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí no dice, entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen, sino que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, habla en ¿qué? En plural. Ahí miramos muy claramente desde el capítulo 1 de Génesis que está la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Otra vez, no dice a mi semejanza, sino a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez miramos una pluralidad, un pronombre pero en plural. Él no dice aquí, he aquí el hombre es como yo, no, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ya que el hombre había caído y el hombre había pasado de un estado de inocencia a un estado de conciencia de pecado.
Ya él sabía, tenía conocimiento del bien y el mal. Dios no quería que el hombre conociera el mal. Pero una vez que pecó el hombre, entró el conocimiento del bien y del mal. Y cayó del estado de inocencia a un estado de conciencia de pecado. Y es cuando Dios, las tres personas de la Trinidad, hablando entre ellos, dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Sigamos adelante. Acá miramos otro pasaje de Génesis. Génesis 11:7 dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Otra vez hablando aquí la Trinidad, las tres personas de la Trinidad. Ahora pues, descendamos. El hombre había construido una torre, la torre de Babel. Fue la primera rebelión después del pecado de Adán y Eva que el hombre tuvo con Dios. Un personaje llamado Nimrod, un rebelde, se levanta y él como líder organiza todo este movimiento y construyen la torre de Babel. De ahí sale Babilonia. Y fue cuando Jehová quiso confundir la lengua de los hombres para que ellos no siguieran construyendo la torre de Babel, porque la voluntad de Dios era que el hombre se esparciera por toda la tierra y poblaran toda la tierra. Pero el hombre en su rebeldía quiso hacer una torre y llegar hasta el cielo, porque el hombre, al igual que Satanás, quiso ser igual a Dios. Y ese es el pecado del hombre desde el principio, ser igual a Dios, el mismo pecado de Satanás, de rebelión. Entonces aquí miramos que se expresa también en una pluralidad: descendamos y confundamos. En 1 de Juan 5:7, un pasaje del Nuevo Testamento, ahí miramos muy claramente el concepto de la Trinidad. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres: el Padre, Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué son? Uno. ¿Se dan cuenta? Son tres, pero son uno. Parece una contradicción, pero no lo es. Son tres, pero son uno. ¿Qué significa eso, hermanos? Miren, cuando dice la Biblia que son tres, es porque son tres personas diferentes, con personalidades diferentes, con funciones diferentes dentro de la Trinidad. Y cuando dicen que los tres son uno, es que los tres forman una unidad. Una unidad. Mire, la familia está en singular o en plural. La familia en singular. No estoy diciendo las familias, ahí está en plural, ¿cierto? Pero es la familia. Pero la familia está formada, es una unidad, ¿cierto? Formada por tres elementos: el hombre como cabeza de hogar, la mujer como ayuda idónea y los hijos. ¿No ven ahí ustedes la Trinidad en la familia? Pero es una familia. El padre de familia es familia, es familia. La mujer es familia, ¿cierto? ¿Y los hijos son familia o no? Son familia. ¿Se da cuenta? Entonces, es una familia formada por tres elementos: el padre de familia, la madre de familia, y los hijos están bajo la autoridad de sus padres. Así es Dios, hermanos.
Dios es uno, es una unidad formada por tres elementos diferentes. Bueno, ya en este caso serían tres personas diferentes. Dios Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí está la Trinidad. Hay muchos pasajes más. No quise llenar muchos pasajes porque lo vamos a mirar más adelante en la próxima clase cuando estemos estudiando a cada uno de ellos, porque vamos a estudiar a Dios Padre, vamos a estudiar a Dios Hijo, a Dios el Espíritu Santo, el papel de ellos en la creación, el papel de ellos en la salvación, etcétera, etcétera. Va a ser muy interesante. Digamos, la Biblia enseña lo siguiente: el Padre es creador. Ahí lo podemos mirar en Isaías 42:5, Isaías 45:18. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. El Hijo también es creador. Lo podemos mirar en Juan 1:3, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2. Y también el Espíritu Santo es creador. Lo podemos mirar nosotros en Job 26:13 y Job 33:4. Esto se los digo para decirles lo siguiente. Cuando la Biblia dice hagamos, ¿se acuerdan ustedes de Génesis capítulo 1 cuando Dios dice hagamos? Es porque en ese hagamos se está involucrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay algunos, negando esta doctrina de la Trinidad, que dicen que no, eso estaba diciendo Dios con los ángeles, ¿no? Es que ahí está hablando es con los ángeles y por eso él habla en plural. Ese es uno de los argumentos que estas personas que están en